¿Por qué tengo mala o buena suerte? Lo que mucha gente se pregunta, pero déjeme decirle que como cristianos, nosotros no tenemos ni mala suerte ni buena suerte. Somos de Dios, somos hijos de Dios. Y para empezar me gustaría decirles que algo que yo creo que todos ustedes saben, que estamos dentro de un mundo que tiene un sistema dañado, tiene un sistema que se ha venido empeorando a través de los tiempos y estamos viviendo en este mundo. ¿Qué podemos hacer? Solamente confiar en las manos del Señor. Y la otra cosa que yo les quería decir es que nuestra vida pasa por diferentes situaciones y hay muchas variantes posibles a transcurrir nuestras vidas. Y hablando específicamente como personas cristianas, nosotros estamos ya sujetos hacia la perfecta voluntad de Dios. También tenemos la permisiva voluntad de Dios. Y otra cosa son las decisiones que tomamos por nuestras propias cuentas, que ya sea que lo tomamos por nuestras ideas, filosofías, pensamientos, quizás por nuestras emociones del momento, lo que estamos sintiendo en el momento. Y esto ya sea que pueda traer consecuencias malas o consecuencias buenas. Por lo generalmente cuando nos guiamos por nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas o filosofías, entonces por lo general vamos tomando una ruta que va en declive. Por eso nos acercamos a Dios, porque en nuestra vida en algún momento dado había un caos y el único que podía ordenar ese caos era Dios, mediante de Jesucristo y mediante su Espíritu Santo. Era el único que nos podía arreglar nuestra vida. Entonces hay una variante en la cual nosotros andamos por esta vida, caminamos por esta vida, y yo quería hablarles a las personas que realmente quieren buscar la presencia de Dios, realmente quieren buscar la voluntad de Dios, quieren andar en su voluntad, quieren ya dejar lo mío aparte, ya lo que yo quiero, lo que yo deseo, dejarlo a un lado y realmente buscar lo que el Señor quiere de mi vida, buscar el propósito que hay para cada uno, más que nada para ellos. Es esta palabra. Si usted quiere buscar la presencia de Dios y buscar el propósito de Dios para su vida, quédese conmigo y vamos a ver por qué a veces pasan ciertas circunstancias y cómo Dios tiene el control de nuestras vidas. Miren, lo primero es que no podemos dejar nuestras vidas o la voluntad de Dios a la suerte. No se puede dejar a la suerte. El Señor siempre dice que tenemos que estar bajo esta búsqueda. Tenemos que meditar en la palabra de Dios día y noche. Tenemos que estar siempre pensando qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor hará de mi vida, qué es lo que el Señor desea que yo haga, tanto para su reino como también para nuestros prójimos que están aquí viviendo a nuestro alrededor, y también para la iglesia, para su cuerpo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo yo me tengo que mover? No podemos dejar esto a la suerte. Hay muchas personas, y yo lo he escuchado por mucho tiempo, que dicen, bueno, lo que Dios quiera. Entonces como que lo dejamos así, al pasar. Bueno, si Dios quiere, bueno, vamos a ver. Y entonces no hay una búsqueda, no hay como querer conquistar algo, sino que seguimos con nuestras vidas cotidianas y dejamos bueno, si Dios quiere van a suceder estas cosas, si Dios quiere van a pasar estas cosas, y si Dios quiere entonces voy a hacer algo, pero solamente voy a ver, voy a buscar, no sé, voy a quedarme aquí quieto, me voy a quedar tranquilo, y eso no es lo que Dios quiere que seamos como cristianos. Dios quiere que lo busquemos a Él, ya sea tanto en la palabra como en la oración. Siempre tenemos esa búsqueda del conocimiento, porque el conocimiento de Dios es su verdad y la verdad es la que nos hará libre. El Señor Jesucristo hizo una oración antes de partir de este mundo, hizo una oración al Padre, y hablando de los discípulos y de los que iban a llegar a su evangelio más adelante, al evangelio de Dios, el Señor dice, mira, yo quiero que tú los cuides, que los proteja de este mal, los proteja de este mundo, porque este mundo cada vez va a estar peor. Jesucristo lo sabía y Él dijo,
que también le dijo a los discípulos, yo he pedido al Padre para que no les falte la fe. Entonces podemos ver que aquí Jesucristo no está diciendo, bueno, yo los voy a proteger, los voy a sacar de este mundo y los voy a llevar por otro lado. No, sino que ustedes se van a quedar acá, y le dice al Padre que nosotros, como sus hijos, como cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero estamos. Tenemos que vivir, tenemos que cumplir un ciclo aquí en la tierra, y por ende, nosotros, aunque seamos los seres más espirituales de esta tierra, tenemos que comer, tenemos que beber agua, tenemos que respirar, tenemos que vivir bajo un techo para no estar bajo la intemperie, y por ende, al buscar un techo, tenemos que pagar utilidades, tenemos que pagar el arriendo, tenemos que pagar el dividendo, tenemos que pagar muchas cosas, y cuando tenemos que pagar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar, no nos queda de otra. Podemos ser la gente más espiritual, pero al fin de cuentas, nuestra vida, ya sea que seamos muy cristianos, tenemos que vivirla en este mundo como la vive cualquier otra persona. No nos podemos hacer los ciegos en ese aspecto, tenemos que vivir. Entonces ahí es cuando Jesucristo dice, no somos de aquí, pero estamos aquí y tenemos que vivir aquí. Pero como yo le decía, este mundo, el sistema de este mundo está gobernado por el enemigo, Satanás. Entonces este sistema va en un declive. Y como está en un declive y nosotros estamos aquí, vamos a pasar necesidades, vamos a pasar problemas, vamos a pasar situaciones difíciles. Pero una de las cosas que tenemos que tomar y tomar bien fuerte es las promesas de Dios, los pactos que ya Dios ha hecho con su pueblo, con nosotros, y tenemos que agarrarnos de esas promesas y ya no dejar todo, entre comillas, a la suerte. No podemos dejar todo a lo que ahí se va. No, tenemos que tener una búsqueda y encontrar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Miren, hay una historia dentro de la Biblia que yo me quería basar aquí. Es de un joven que fue juez. Fue juez de Israel, que es Gedeón. Entonces, él tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Él tiene un encuentro personal. Entonces, aquí Dios le da un mensaje y le dice, mira, tú eres un joven valiente y eres un joven esforzado. Ahora, cuando Dios le dice eso, Israel estaba pasando por un momento terrorífico porque estaban los medianitas, estaban los ¿cómo que se llaman? Estaban los madianitas, estaban los amalecitas y estaban los hijos del oriente, que ellos venían a saquear las tierras de Israel, se llevaban todo, y aparte de llevarse todo, lo que se quedaba ellos lo mataban. O sea, si quedaba frutos, ellos destruían los frutos. Si quedaban bueyes, asnos, ganado, ellos mataban todo lo que había para empobrecer cada vez más a Israel. Entonces Israel estaba en una declive, se puede decir económica, una declive, no tenían nada. Y cada vez que tenían algo, venían estos amalecitas, los madianitas, pero de la amalecitas, y venían y se los quitaban todo. Entonces era un pueblo que se estaba empobreciendo, estaba en una decadencia cada vez peor. Y cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón estaba escondido, estaba en el lagar, estaba con el trigo, que no era el lugar donde estaba, pero tenía que estar ahí por causa de los madianitas, estaba escondido y estaba esta gran declive. Entonces Israel pide por misericordia a Dios, pero Israel estaba en esa consecuencia porque habían desobedecido. Era una mala consecuencia de sus decisiones que habían tomado. Entonces Dios dijo, bueno, si lo quieren hacer así, háganlo como ustedes quieran, pero yo me alejo. Entonces empezó una declive en Israel hasta que Israel se volvió a Dios y dijo, ayúdanos. Entonces Dios fue y habló con Gedeón y le dijo a un muchacho que sus padres adoraban a Baal,
y adoraban a otro dios, Acera, y le dice, bueno, tú eres un joven, pero tú eres valiente, tú eres esforzado, y él estaba escondido. Pareciera como que no tuviera mucho sentido lo que Dios dice, pero Dios conocía, porque Dios es el creador nuestro y Dios conoce nuestro interior. Y le dice, tú eres varón fuerte y esforzado. Y cuando le dice, y por tu mano yo voy a restaurar a Israel, yo la voy a sacar y voy a pelear con los medianitas, con a los amalecitas, y los vamos a vencer. Y tú vas a ir delante. Entonces Gedeón, al ver esto, él le dice a Dios, le dice así, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces, Gedeón se vio totalmente desanimado por lo que él era, como él era y dónde estaba. Él era pobre, él era joven, y dice, ¿con qué yo voy a salvar a Israel? No tengo nada en mis manos. Pero Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Entonces, aquí Dios le dice, pero yo voy a estar contigo. Y esa es la clave de nuestras vidas, que Dios está con nosotros. Quizás podemos ver nuestras flaquezas, nuestras falencias, y nos podemos autodenominar y decir, yo soy quizás un fracasado, no tengo nada en la vida, soy pobre, no sé, cualquier cosa que tú puedas poner, adjetivos descalificativos en tu vida, tú piensas, yo soy así y no creo. Pero tenemos que entender que no es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que yo puedo hacer, lo que yo no puedo hacer, sino es que Dios está con nosotros. Esta vida es lo que es. Este mundo está en las manos del enemigo. Este mundo está en declive. Pero de todas maneras, Dios estará con nosotros. A pesar de todas las cosas, Dios estará con nosotros. Y Dios nos dice que por medio del sacrificio de Jesucristo, nosotros ya tenemos la victoria. Porque Jesucristo es el autor y consumador de esta fe. Y esta fe que tenemos nosotros es la fe que vence al mundo. Y eso es lo que tenemos que llenarnos de seguridad. Gedeón tenía muchas inseguridades. Y podemos ver el por qué. Incluso le podemos encontrar la razón a Gedeón. Le podemos decir, sí, Gedeón, tú eres pobre, tú eres joven, tú eres el menor, tus papás son idólatras, y por ende tú estás metido ahí también. Le podemos buscar también, le podemos decir a Gedeón todas esas cosas. Y podemos vernos a nosotros y la gente nos puede decir también un montón de cosas de nosotros. Todas nuestras inseguridades pueden incrementar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Pero hay una de las cosas que el Señor dice, yo estaré contigo. Y una de las cosas que a nosotros se nos dice, como Gedeón, que ya tenemos la victoria en Jesucristo porque tenemos esta fe. Y esta fe es la que vence al mundo. Y cuando pasamos, ¿cierto?, de ser gentiles o de ser mundanos, como usted le quiere llamar, pasamos a ser cristianos, pasamos a ser hijos de Dios, aceptamos a Jesucristo, el Señor nos llama y nos dice que tenemos un camino, tenemos un propósito, tenemos que buscar, pero muchas veces ponemos o queremos poner a prueba el llamado de Dios, queremos poner a prueba el propósito de Dios. Y como que queremos dar a entender que, bueno, Señor, si tú me quieres, obvio que el Señor te quiere. Bueno, Señor, si tú crees, obvio, por algo te llamó. No podemos dejar estas cosas o nuestras vidas espirituales a la suerte, por si acaso, a ver si es que a lo mejor Dios se equivocó conmigo. No, Dios no se equivoca. Dios sabe a quién llama. Dios sabe, porque este es un llamamiento santo, y dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces, cuando el Señor te llama, es porque Dios quiere hacer algo grande contigo. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver, eso sí, de que
tú puedes rechazar este llamamiento, como lo hizo Israel. Israel, el pueblo de Dios, era el pueblo escogido, Dios lo escogió. Pero el Señor tuvo que decir, bueno, yo tengo que hacer un nuevo pacto porque ustedes invalidaron mi pacto y yo tengo que hacer un nuevo pacto. Eso lo dice Jeremías. Tengo que hacer un nuevo pacto porque ustedes, mi pueblo escogido, no quieren el pacto. Ustedes rechazaron. ¿Se puede rechazar? Claro que sí, pero el llamamiento de Dios es irrevocable. O sea, el llamamiento está ahí y siempre va a estar ahí. Y si nosotros tomamos y tenemos esa seguridad, el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a sacar de donde estamos y siempre nos va a ayudar, porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y esto es para los que tienen ya sea un llamado o para los que están recién comenzando y andan en busca de ese llamado. Esta historia de Gedeón va mucho con nosotros, con nuestras vidas, y cuando Gedeón habla con Dios, habla con el ángel de Jehová y le dice, mira, por mano tuya vamos a liberar a los israelitas, vamos a liberar a tu pueblo, a tus hermanos. Y le dice, pero lo que tienes que hacer es esto, y le dice, tú vas a derribar el altar a Baal, el altar a Cera, y empieza a tener una conversación con Dios, y Dios le dice, hace esto, esto y esto de acá. El pueblo se enoja porque habían destruido la imagen de Baal, la imagen de Acera, lo querían matar y todo. Su padre sale a defensa de Gedeón y le dice, no, usted no lo mate porque si realmente Baal fuera un dios o Acera fuera un dios, entonces que él tome venganza por sus propias manos y no se vayan en contra de Gedeón. Bueno, pero ya había pasado toda esa circunstancia donde Dios había hablado. Ya le había dicho a Gedeón lo que iba a hacer. Y en el versículo 36, ya casi a uno de los últimos versículos del capítulo 6, Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Y le dice acerca del vellón. Si el vellón, mira, voy a dejar un vellón, y si el vellón, ¿cierto?, está mojado y todo lo demás está seco, pero... Y a veces se predica o a veces se dice, que yo lo he escuchado y yo lo he escuchado en las predicaciones, que así como Gedeón prueba a Dios, nosotros también es bueno que probemos. Pero aquí hay una gran diferencia. La diferencia es que Dios ya le había dicho a Gedeón. Cuando Gedeón dice, si has de salvar a Israel por mi mano, y él mismo dice, como has dicho. O sea, él ya sabía lo que Dios había dicho. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros leemos la palabra o escuchamos predicaciones y dice el Señor que te va a dar la victoria, que el Señor va a estar contigo, que el Señor está contigo. A pesar de lo que tú estás pasando, Dios está contigo. Aquí estamos hablando de los amalecitas, los medianitas, los hijos del oriente, un ejército muy grande. Eran prácticamente terroristas y se iban en contra de Israel. Y Dios dice, aunque parecía imposible la misión, Dios dice, y yo voy a estar contigo, yo estaré contigo. Y de todas maneras aquí Gedeón dice, bueno, Señor, si tú vas a salvar mi mano, como has dicho. Entonces, aquí, para mí, esta parte de Gedeón estaba de más, porque con vellón o sin vellón, Dios iba a derrotar a los enemigos de Israel. Si Gedeón decía, yo te creo, lo iba a derrotar de todas maneras. Si ponía el vellón una vez, lo iba a derrotar. Si ponía a prueba al Señor otra vez con el vellón, lo iba a derrotar de todas maneras. Y si esto hubiera sucedido 100 veces, da lo mismo. Porque Dios ya lo había dicho. Y tenemos que entender que la palabra de Dios es irrevocable. Cuando Dios dice algo, así es. Y esa es la fe y la confianza que nosotros tenemos que tener. Yo sé que podemos tener inseguridades como la tuvo Gedeón, pero hay una parte cuando Jesucristo se le aparece a los discípulos, y los discípulos estaban hablando que había aparecido y le dicen a Tomás, no, es que vimos a Jesucristo resucitado y todo, y Tomás dice, no, yo tengo que ver, tengo que tocar, tengo que palpar, dice, para yo poder creer. Y resulta que se aparece Jesucristo y le dice, Tomás, ven, toca mi costado, toca mis heridas.
Y cuando vio Tomás, dijo, no, Señor, ya creo. Pero Jesucristo dijo, no, ven. Si quieres tocar, toca. Es algo parecido a lo que le dijo a Gedeón. Yo te voy a dar la victoria. A los discípulos dijo, Jesucristo dice, yo voy a resucitar al tercer día. Ya se les había dicho. Pero de todas maneras, Tomás, como Gedeón, inseguridad, dijo, no, yo tengo que ver, Pero Jesucristo dio una gran enseñanza ahí que dice, bienaventurado el que ve y cree, pero más bienaventurado el que no ve y cree. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a alcanzar como cristianos. No importa si vemos o no vemos. Lo que tenemos que tener es esta fe, esta confianza. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo, ya está escrito, ya la Biblia, estos 66 libros que están aquí, ya están escritos con un propósito para nuestras vidas. El Señor sabe lo que va a suceder. Todo lo que está sucediendo en este mundo, Dios lo sabía, Dios lo conoce, Dios es eterno. Todo esto que está sucediendo ahora en estos días con la pandemia, con la guerra ahora de Ucrania y Rusia, todo esto ya estaba profetizado, ya estaba dicho. El Señor sabe las cosas y eso es la confianza que nosotros tenemos que tener. No podemos dejarlo a la suerte y menos a la suerte, entre comillas, de este mundo, porque nada bueno nos va a traer. Al contrario, nos va a traer cada vez una calamidad, ya sea emocional, ya sea sentimental o quizás económica, porque sabemos que este mundo es disparejo, es difícil, ya no va a pasar de otra manera. Así está este mundo, ¿no? Entonces, no podemos dejar las cosas a la suerte ni decir, ni tengo que decir yo, que tengo mala suerte o buena suerte. Ahora, ¿por qué a veces suceden cosas que pareciera como que van en contra nuestra? O por qué las cosas me salen mal a veces, o por qué esta situación o esta situación. Miren, déjeme decirle a continuar con la historia de Gedeón. El Señor le dice, ya, anda a pelear con los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente. Y él reúne un ejército de 30,000 soldados. Y usted dice, wow, 30,000 son varios. Pero resulta que estos madianitas, y de por sí los madianitas tenían un ejército inmenso que eran innumerables, se unieron con los amalecitas y aparte se unieron con los hijos del oriente. O sea, imagínense la magnitud de ese ejército, del ejército contrario. Y Gedeón solamente tenía 30,000 hombres. Y para que lo podamos quizás entender un poquito más, lo que está sucediendo ahora con Ucrania y Rusia, comparación, el ejército ucraniano con el ejército ruso no tiene por dónde ganarle, ¿no? Por eso el presidente de Ucrania dijo, nos han dejado solo. ¿Por qué? Porque lo que es Estados Unidos y la OTAN, no me quiero meter en política, pero más o menos para darle una idea, ellos le están mandando armamento, pero lo que Ucrania más necesita son hombres para pelear. Pueden tener mucho armamento, pero si no tienen un ejército tan grande o numeroso como Rusia, no los van a vencer jamás. Es como que si fuera algo totalmente imposible. Es como de loco irse un país tan pequeño como Ucrania al país más grande del mundo que es Rusia. Y aparte en cantidad de personas, o sea, por eso el presidente de Ucrania dijo, no han dejado solo. ¿Por qué? Porque es difícil, es complicado. Y ustedes que ahora están en este proceso, viviendo este proceso de la guerra entre Ucrania y Rusia, pueden entender más que nada lo que Gedeón y sus 30,000 hombres iban a enfrentarse con un inmenso poder, ¿cierto?, de la milicia de aquellos tiempos. Eran muchos. Era imposible ganar con 30,000 hombres. Pero uno dice, bueno, el Señor prometió y nos vamos. Y vamos a pelear. Pero cuando iban en camino, el Señor le dijo, Dios le dijo, mira, son 30,000 hombres, pero dile a los hombres que tienen miedo, que tienen temor, dile que se regresen, que se vayan con sus familias. Y cuando Gedeón seguramente escuchó esas palabras de Dios, y el Gedeón dijo,
bueno, tendría que obedecer y quizás cruzando los dedos para que nadie se regresara. Quizás diciendo, espero que todos estén conmigo, porque tenemos que ir a la guerra. Y dice cuando les dijo, ustedes, los que tienen miedo, ustedes, los que tienen temor, regrésense con sus familias. Y se regresaron 20,000. Y solamente quedaron 10,000. Y uno puede decir, wow, qué mala suerte. ¿Por qué no fue al revés? Y podemos decir que fue una mala fortuna para Gedeón que se hayan regresado 20,000 cobardes. Y dijo, bueno, seguiremos adelante. Quizás sus inseguridades estaban ahí al borde de relucir otra vez. Y dijo, bueno, seguimos con 10,000. Y cuando iban en camino, tenían sed, iban a tomar agua. Y el Señor le dijo, aparta los que se arrodillen para tomar agua y los que lamieran el agua, como dice, como los perros para tomar, apártalos. Y Gedeón no sabía quién iba a quién, nomás tenía que apartarlos. Entonces apartó acá los que bebieron de rodillas, y los que lamieron el agua se quedaron de este lado. Y los que lamieron el agua eran 300 hombres. Yo creo que quizás Gedeón dijo, ojalá que se vayan los 300 y que se queden los otros, que son más. Y el Señor le dijo, solamente quédate con los 300, los que lamieron el agua. Imagínense un ejército de 300 comparado al gran ejército que estaba allá. Y cualquiera dice, wow, qué mala suerte, que fue al revés. ¿Por qué no fueron más los que lamieron en vez de los que se arrodillaron? Y podemos ver en este transcurso de esto, nosotros conocemos el final, pero Gedeón no conocía el final. Los 300 hombres no conocían el final. No sabían lo que iba a pasar. Solamente Gedeón dijo, bueno, el Señor prometió darnos la victoria. Y yo creo que en ese momento que estamos quizás como nosotros en algún momento dado a decir, y esperemos que se cumpla la palabra. Esperemos que esto suceda. La incertidumbre ataca nuestra mente. La duda ataca nuestra mente. La mentira ataca nuestra mente. Y a veces eso nos hace desfallecer. Pero como sabemos la historia de Gedeón, solamente con esos 300 soldados, Dios le dio la victoria. Dios tomó otra vez el poder sobre el pueblo de Israel y le dio la victoria. Y fueron vencidos todos este ejército. ¿Por qué? Porque Dios así ya lo había dicho. Y es lo que tenemos que tener en conciencia. Quizás puede ser que en cierto momento dado las cosas no salen como nosotros esperábamos. Quizás las cosas pareciera que van de mal en peor. Pareciera que Dios no escuchara, o pareciera como que Dios, no sé, ¿dónde estás, Dios? Pero una seguridad tenemos que tener, que es que Dios, si lo ha dicho, así va a suceder. Con pocos, con muchos, quizás yo solo, pero Dios va a cumplir su promesa. Dios quizás te ha dado un llamado, quizás Dios te ha dado un ministerio. Y quizás en medio de ese ministerio tú tienes pruebas, tienes dificultades. Quizás tienes un ejército de 30,000 y de repente se te van 20,000. Y después se te van otros, solamente quedas con 300, quedas con poquitos. Pero si el Señor te ha prometido, si el Señor te ha llamado realmente y te ha dado un ministerio, tú sigue adelante, Dios te va a dar la victoria. No importa lo que pase, Dios te va a dar la victoria. Vas a pasar por momentos difíciles, quizás tus inseguridades van a florecer. Pero tú confía en el Señor, porque esto no es de tener buena suerte o mala suerte. Esto es porque la palabra del Señor ya se ha dicho y ya está. Y el Señor va a estar con nosotros, así como lo dijo a Gedeón, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Así el Señor va a estar con nosotros. Y mira, para terminar, yo quería compartir este pasaje que es muy conocido.
por todos ustedes, pero yo lo quiero leer porque va al tema. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí el apóstol Pablo hace una lista de cosas malas, no cosas buenas. Dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y si nosotros estamos pasando por un momento de tribulación, podemos decir, oh, qué mala suerte. Si estamos pasando por un momento de angustia, podemos decir, oh, qué mala suerte. O quizás estamos siendo perseguidos, oh, qué mala suerte. O estamos pasando hambre, oh, qué mala suerte. O quizás estamos pasando desnudez, oh, qué mala suerte. Quizás peligro, podemos decir, qué mala suerte tenemos. O espada, qué mala suerte tenemos. Y no es la suerte. Este mundo está así. Y por nosotros ser amigos de Dios, automáticamente somos enemigos del mundo. El mundo nos da la espalda. Nos da su enemistad solamente por ser amigos de Dios. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, fíjense, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está la palabra dicha. Ahí está dicha la palabra. Ya está dicha la palabra. Podemos pasar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pero la palabra ya está dicha antes. Todas esas cosas ya tenemos la victoria. No quiere decir que no la vamos a pasar. Vamos a pasar por valle de sombra de muerte. Pero no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dice el rey David. Él lo entendió, él lo comprendió. Y es necesario que también lo comprendamos nosotros. Vamos a pasar por diferentes problemas, lo vamos a pasar. Pero sobre todas esas cosas, somos más que vencedores. Y después sigue diciendo, por lo cual, fíjense, por lo cual estoy seguro, o sea, una seguridad. Dice, estoy seguro que ni la muerte, y estas son situaciones que enfrentamos en la vida, son situaciones que vamos a vivir en este mundo. Y dice, y estoy seguro de que ni la muerte algo doloroso, dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, está diciendo, yo lo cubro todo. Estamos hablando de la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni lo que viene, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Al final dice, ni ninguna otra cosa creada. O sea, si es que se me queda algo, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Podemos tener muchos problemas, podemos tener muchas situaciones difíciles en esta vida y pareciera que nos llueve sobre mojado, como se dice, pero si estamos dentro de la voluntad de Dios, ¿vamos a pasar dificultades? Sí. ¿Vamos a pasar pruebas? Obvio que sí. ¿Vamos a ser tentados por este mundo? También. Pero lo que no tenemos que obedecer a nuestros miedos. No tenemos que obedecer a nuestras inseguridades. No tenemos que obedecer a la duda. No tenemos que obedecer a las cosas que este mundo nos puede ofrecer. Lo que tenemos que obedecer es a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ya fue dicha. Ya está dicha. Y si nos apegamos a Dios, nos apegamos a su palabra, nos apegamos a su voluntad y hacemos, pero esta es clave, hacer, no solamente pensar, no solamente decir, sino hacemos lo que Dios quiere que hagamos, ya tenemos la victoria. Ya vencimos, ya lo tenemos. Y nos espera un galardón allá en los cielos, y nos espera una corona de vida cuando acabemos esta carrera, cuando ya ganemos esta batalla en la cual estamos. Eso es lo que nos espera. Por eso, como cristianos, nosotros no tenemos ni mala ni buena suerte, sino que si nos metemos con el Señor nos va a dar la victoria. Quizás pasamos dificultades,
pero que vamos a alcanzar la victoria, la vamos a alcanzar. Acompáñame a orar. Padre Santo, tu palabra ya está escrita, tu palabra ya está dicha. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, tu palabra ya está escrita. Y dentro de toda esta historia, Señor, de la humanidad, cabemos nosotros. Y estamos aquí. Es nuestro presente. Es lo que estamos viviendo. Gedeón ya pasó por esta tierra. Moisés, Daniel, Pedro, Juan, Pablo, ya pasaron. Ellos ya cumplieron con su tarea. Pero ahora la tarea está en nuestras manos. Tu reino, mi Dios, está en nuestras manos. ¿Qué es lo que estamos haciendo para tu reino? Tenemos que obedecerte. Tenemos que culminar, mi Dios, nuestros días dentro de tu voluntad. Tenemos que terminar nuestros días dentro de tus mandatos, dentro de tu palabra, Señor, porque si lo hacemos así, entonces tú nos darás la victoria. Porque así está escrito, así está prometido, y es el nuevo pacto que tu Hijo Jesucristo vino a darnos, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que quites toda duda, mentira de nuestras mentes, que tú nos ayudes con nuestras inseguridades, que podamos, mi Dios, cuidarnos, podamos controlar, Señor, nuestras emociones para que no tomemos decisiones por ellas, sino que tomemos decisiones por medio de tu sabiduría, por medio de tu consejo. Ayúdanos, mi Dios, porque quizás más de alguno está pasando un problema, está pasando una necesidad, quizás está en angustia, quizás está en peligro, quizás está en persecución. Pero ayúdanos, mi Dios, a creerte a ti sobre todas las cosas, que sobre todo eso tú ya nos has dado la victoria. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno y porque tus misericordias se levantan cada día con nosotros. Gracias, mi Dios. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Un gusto, la verdad, que compartir la palabra de Dios con todos los que nos escuchan. Nos gustaría alcanzar hasta el último rincón de la tierra. Pero les mandamos bendiciones como Ministerios Unidos Internacional. Les mandamos bendiciones y siempre nosotros como ministros estamos orando por el pueblo. Estamos orando por el reino de Dios, por sus militantes que somos nosotros. Y bendiciones a todos los que bueno, me saludaron en este momento que me tocó a mí estar aquí. Bendiciones a todos ustedes. La verdad que es un gusto poder compartir la palabra de Dios y sigamos adelante. Mi nombre es Francisco Godoy, estoy pastoreando el ministerio Vida Fuerte, que estamos en la ciudad de Buren. Que Dios los bendiga a todos, un abrazo y seguir adelante, porque esto no se acaba, esto continúa, pero vamos a continuar porque Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Que Dios los bendiga, mis hermanos.